Muy bienvenidos, hermanos. Yo soy Miguel Montoro, junto con mi hermano Félix Frías y nuestra hermana Karina Rosario, que se encuentra bajo el control técnico de la transmisión. Hoy nosotros somos Fe Mueve Montañas y les damos a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión virtual a través de la plataforma de Zoom para poder tratar la introducción del tema sexualidad para cristianos. Inicio, como siempre lo hago cuando comparto un tema, invitándoles a que me puedan encontrar en cualquier red social con la imagen de perfil que están viendo en la parte central superior de su pantalla, esa imagen violeta con el nombre de usuario Miguel Montoro Ministerio, pero también me gustaría invitarles a que entren a mi página de internet mministerio.webnot.mx, una página donde yo comparto todas mis materiales escritos de manera gratuita, incluso también algunos estudios del hermano Félix, y es en esa página donde ustedes en una sección que dice manuales pueden encontrar un manual que se llama Sexualidad para Cristianos, que es el manual en el cual estamos basando estas charlas. Así que me permito cambiar de pantalla. Vamos a hablar unos minutos acerca de Fe Mueve Montañas, un ministerio que se concentra en despertar a través de diferentes actividades tres cosas en nuestra vida cristiana: la adoración a Dios, el servicio a Dios y la consagración de nuestras vidas a Dios. Fe Mueve Montañas realiza dos tipos de actividades. Del lado izquierdo de su pantalla, en Fe Mueve Montañas, hacemos una transmisión mensual a través de la plataforma de Zoom para poder tratar un tema sobre la vida cristiana. Este video, unas horas después de que nosotros hacemos esta transmisión, es colocado en la plataforma de YouTube de su servidor, a donde llega a muchísimas personas. Les puedo dar cuenta que todos los estudios a través de Zoom de Fe Mueve Montañas, si sumamos las visualizaciones que han tenido desde que los ponemos en YouTube, llegan a miles de personas que también son bendecidas con lo que se comparte a través de Zoom. Pero también, si ustedes observan del lado derecho, lo que Fe Mueve Montañas es que hace dos viajes misioneros al año. La imagen que ustedes están viendo es una imagen del viaje número 13 misionero del ministerio que se llevó a cabo con los hermanos de San Marcos en Guatemala en los primeros días del mes de enero de este año. Un viaje de cortesía para poder preparar la visita de un viaje grande el próximo año. Eso es lo que hace Fe Mueve Montañas. Y obviamente yo se los comparto para pedir sus oraciones. Y por supuesto, hoy nos encontramos en una de las transmisiones a través de la plataforma de Zoom. Ahora, ¿qué es lo que viene para Fe Mueve Montañas con respecto a los viajes misioneros? En este 2025, hermanos, del lado izquierdo de su pantalla, primero, tendremos el viaje misionero número 14, que será a la ciudad de Orizaba, en México. Y para esta actividad se está programando lo que nosotros estamos llamando un Congreso Internacional Fe Mueve Montañas Maranata 2025. La imagen de invitación ustedes la pueden estar viendo ahí en la pantalla. En este congreso pretendemos, hermanos, reunir en unas instalaciones a 400 personas para que en diversos días se traten diferentes temas de bendición. Habrá un día dedicado a estar con los niños, un día dedicado a estar con los jóvenes, a estar con las damas y con los varones, un día de conferencias generales, una clausura donde tendremos todo tipo de actividades, y en este momento tenemos ya más de 160 personas confirmadas, hermanos que vienen de la República Dominicana, de los Estados Unidos, más de 10 personas que vienen de Colombia, más de 30 personas que vienen del sureste de México para poder estar con nosotros. Así que si quieren más información sobre esta actividad, por favor, diríjanse a través de los canales que se encuentran en el chat de esta transmisión. Pero también en el 2025 visitaremos del día 5 al día 15 de septiembre Perú.
los Andes peruanos. Viajaremos a la capital de Perú, Lima, para después iniciar un viaje en ascenso por transportes públicos por más de 16 horas para llegar a la parte más alta de los Andes y poder visitar dos comunidades, Yamán y Cochabamba, donde en algún lugar se reunirá el mayor número de cristianos para estar 5 días con unos hermanos, 5 días en otro lugar, compartiendo conferencias y enseñanzas de la palabra de Dios. Fe mueve montañas, correrá con los gastos que implica el poder buscar los espacios y el estar dando alimento todos los días a un grupo tan numeroso de personas. Por favor, oren por nosotros. El Señor ha sido generoso y ha movido voluntades y corazones para que Fe Mueve Montañas pueda abrir las puertas que necesita. Pero tal vez algunas de esas puertas se abren con tus oraciones, pero también se abren con tus ofrendas. Si tú sientes el deseo de ofrendar para el ministerio, dirígete a través de WhatsApp con el hermano Félix Frías o con tu servidor, cuyos números están en el chat que acompaña esta transmisión, para que puedas ser parte materialmente de la bendición de poder dar, porque los cristianos lo sabemos, es más bienaventurado el dar que el recibir. Bien, mis hermanos, ustedes recibieron una invitación semejante a la que están viendo en la pantalla, una invitación que dice conceptos sobre sexualidad. Ese es el tema que hoy nos ocupa y como ya les referí, es una especie de introducción para hablar en charlas posteriores sobre diversas cosas de sexualidad para cristianos. Vuelvo a insistirles que esta charla está basada en un manual escrito que se llama Sexualidad para Cristianos. Si alguien desea ese material, por favor envíeme un mensaje a través de WhatsApp o ingresen a mi página de internet donde el manual está disponible para ustedes totalmente gratuito y a donde ustedes lo pueden compartir, pueden incluso descargarlo o dejar comentarios sobre el manual. Vamos a ver ahora, hermanos, desde un punto de vista emocional y psicológico, 10 cosas que hay que tomar en cuenta antes de hablar sobre sexualidad, porque la sexualidad humana es extremadamente compleja. Es uno de los aspectos más íntimos de cada persona y se entreteje, se mezcla con aspectos de nuestra formación, de nuestro carácter, de nuestra personalidad y de las cosas positivas que a diario manifestamos o de las cosas negativas. Por eso es muy importante hablar de sexualidad, porque es una fuente innegable de profunda bendición, pero también puede ser una fuente innegable de profundos problemas. Así que comparto con ustedes estas 10 ideas para que después mi hermano Félix Frías nos dé el punto de vista bíblico sobre estas ideas. Pero al final, si tú tienes preguntas, dirígete al chat que acompaña nuestra transmisión. Ahí solamente pulsa en el primer enlace, vas a ir a una página anónima donde tú puedes dejar tu pregunta, experiencia o comentario y después al final nosotros vamos a tratar de dar respuestas sobre aquellas preguntas o cuestiones que tú quieras plantearnos. Iniciemos pues con estas ideas, mis hermanos. Las ven en la pantalla. Uno, respaldo bíblico. Mis hermanos, a la hora de hablar de sexualidad, existen muy pocos versículos bíblicos que de manera directa nos hablen sobre cuestiones íntimas de la sexualidad. Como ven ustedes en la cinta verde de la parte de abajo, nosotros lo que podemos darnos cuenta es que si bien no existen referencias, sí existen inferencias. O sea, la Biblia no nos habla cosas precisas sobre cómo debe ser una relación sexual, no nos habla sobre cuestiones relacionadas con la diferencia entre órganos sexuales u órganos genitales, no nos dice nada con respecto a lo que tiene que ver a cómo debe ser la práctica sexual, las curvas de respuesta sexual, cuestiones que tienen que ver con centros de estimulación, masturbación o cosas semejantes. O sea, no hay referencias, pero en la Biblia sí hay inferencias.
La Biblia sí nos habla del matrimonio, nos habla de la santidad, nos habla del cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Así que tenemos suficiente información para que en las charlas posteriores podamos ir descubriendo qué es lo que Dios nos dice sobre ese tema. Idea número uno. Idea número dos, generalizaciones sexuales. Hermanos, en estas charlas que tendremos sobre sexualidad, nosotros hablaremos en función de la mayoría. No podemos hablar de cada situación sexual que cada persona vive. Piensen que la sexualidad es como la huella dactilar de nuestros dedos. Si hay 7 billones de personas en el mundo, bueno, hay 7 billones diferentes de cómo se vive la sexualidad y cómo interactúan las personas con ella. Es un tema bastante profundo, por lo cual en estos estudios solamente estaremos hablando sobre cuestiones generales. Puede haber algún dato específico, puede haber algo que solo te suceda a ti, puede existir algo que solo te pase a ti y a tu pareja. Para eso les estamos pidiendo la confianza de dirigirse a nuestro chat anónimo para a través de él dejar las preguntas que en la exposición pueden no ser respondidas. Idea número 3, exageraciones sexuales. El mundo de la sexualidad es un mundo donde pocos dicen la verdad. Como la sexualidad está tan unida con nuestras cuestiones íntimas, entonces tratamos muchas veces de exagerar cosas sexuales para con ello tratar de dar a entender que nosotros somos mejores o peores personas. Así que yo les sugiero, pocas veces creamos lo que sexualmente nos platican. Historias donde los hombres presumen de tamaños extraordinarios de sus miembros viriles, personas que dicen yo puedo durante horas y horas y amanecer teniendo relaciones sexuales. Mis hermanos, en la sexualidad hay demasiadas exageraciones porque la sexualidad está muy ligada a nuestra autoestima. Y hay personas que dependen de esa imagen sexual para poder sentir que de alguna manera son personas que tienen mayor o menor valor. Tomen en cuenta eso. Vamos ahora, mis hermanos, con la idea número 4, la influencia de la pornografía. Aunque esto no debiera de suceder, lamentablemente sucede. La pornografía, aceptémoslo, moldea nuestras conductas sexuales y no hay forma de evitarlo. Según las estadísticas, el 76% de los hombres han consumido o consumen pornografía. Y esto, por supuesto, incluye a los cristianos. Y según las mismas estadísticas, más del 65% de las mujeres cristianas y no cristianas han consumido por lo menos una vez en su vida pornografía. Así que la pornografía moldea la sexualidad para mal. ¿Por qué? Porque la pornografía no nos muestra las relaciones sexuales como Dios quiere que las veamos. De hecho, más adelante vamos a tener un tema que se llama las mentiras de la pornografía. Por eso, mis hermanos, insistiría a que aceptemos y confrontemos la realidad de que somos una sociedad pornográficamente influenciada en todos los términos. Y muchos de los que estamos aquí conectados no podemos negar que la mayor cantidad de información sexual la obtuvimos de la pornografía, no de nuestros padres, no de algún pastor o anciano, no la obtuvimos de gente madura espiritual, sino que la obtuvimos en la calle. Y esa fue información que de ninguna manera es provechosa. No perdamos de vista esto. Idea número 5, el desprecio del ser sexual. Mis hermanos, la sexualidad no es mala, dice el cuadro que está en la pantalla, y a veces despreciamos demasiado la identidad y la vida sexual de las personas, tachando la sexualidad como algo malo. La sexualidad no es un tema que se hable en las iglesias, la sexualidad no es un tema que se aborda entre cristianos de una manera bíblica. La sexualidad pareciera algo que queremos que se quede relegado a 4 paredes dentro de un dormitorio y que cada pareja resuelva sus conflictos sexuales como Dios se los dé a entender. Por favor, dejemos de despreciar la realidad sexual de los seres humanos, entendiendo que nuestra sexualidad no es mala, forma parte del plan de Dios para nuestra vida, pero de eso
hablaremos en los temas siguientes. Idea número 6, el sexo como sustituto. El sexo es solo sexo, dice la frase que ven en la esquina superior derecha. Mis hermanos, el sexo es un controlador tan fuerte de las emociones y de nuestros deseos que es utilizado por los seres humanos como un sustituto y no se dan cuenta que lo que ellos necesitan es otra cosa y no sexo. Pongo aquí sobre este foro uno de los ejemplos más comunes. Personas que tienen múltiples compañeros sexuales, aún incluso cristianos, pero que realmente no lo hacen porque desean vincularse espiritualmente con la persona. Lo único que desean es tener a alguien cerca que a través de las caricias les muestre amor, porque ellos tuvieron un deficiente proceso de educación y esa necesidad de amor les hace buscarlo por todos lados y entonces lo sustituyen con sexo. Hay que tener mucho cuidado porque el sexo sustituye más cosas de las que debería. Idea número 7. También nos debe quedar claro, mis hermanos, que el sexo no es amor. Amor es conocimiento. Dios nos ama porque nos conoció primero. Y lamentablemente hoy en la actualidad, sobre todo quienes inician relaciones de noviazgo o personas que ya se comprometieron para casarse, aún siendo cristianos, tienen ya vida sexual activa y todo lo tapan simplemente porque un día en una iglesia se casan con un vestido blanco y con eso asumen que Dios nunca vio lo que hicieron y no va a hacer nada al respecto. Y no es así. ¿Y por qué pasa eso? Porque el sexo confundimos pensando que es amor, pero el sexo no es amor. Lo que sostiene una verdadera pareja son otros pilares diferentes de los que hablaremos más adelante, pero el sexo no es uno de ellos. Como consejero yo les puedo compartir que muchas parejas a la hora de pedir consejo me han dicho, tenemos problemas, pero nuestra sexualidad es increíble y sin embargo terminan divorciados o no pueden dejar de pelear a pesar de que según ellos su vida sexual es increíble. Por favor, no confundamos. El sexo no es amor y no es la forma en que podemos comprobar si realmente nosotros estamos siendo sexualmente felices. Vamos con la idea número 8. El sexo es control. Como les decía yo en una idea anterior, el sexo apela a las necesidades básicas del ser humano, por lo tanto suele ser utilizado como algo para controlar, porque nuestro cuerpo cuando ya ha tenido vida sexual tiene la necesidad de seguir teniendo prácticas sexuales. Entonces, esa necesidad hace que la otra parte utilice el sexo como control. Mujeres que no permiten al hombre tener sexo con ellas simplemente porque quieren de alguna manera venganza por algo que él no ha hecho bien y muchas otras circunstancias donde el sexo se usa para controlar. Eso no es correcto, pero todo eso va a clarificarse en los siguientes temas. Vamos pues con la idea número 9, la sexualización de la sociedad. Estamos en una sociedad, mis hermanos, que lamentablemente todo lo sexualiza. Cada vez más, a una edad más temprana, las madres hacen que las niñas se vistan con ropa ceñida al cuerpo para que las formas de su cuerpo que todavía no tienen se noten más simplemente porque todo mundo lo está haciendo. A los niños y a las niñas desde la más temprana edad los empujamos a que se esfuercen a ser los más bellos, los más hermosos, a que sean los que llamen más la atención y no nos acercamos a nuestros hijos para que sean los mejores siervos, los mejores cristianos o los que más sirvan en la iglesia. Nos encontramos a un niño pequeño y en lugar de preguntarle qué está aprendiendo y en lugar de preguntarle qué cosas hace, les preguntamos cosas como, ¿y cuántos novios tienes en la escuela? Seguro ya tienes muchas novias en la escuela. Nosotros mismos estamos haciendo que el despertar de nuestros niños a la sexualidad sea más rápido de lo que debiera. Vamos entonces, hermanos, con la idea número 10, la desinformación en las iglesias. Pocas iglesias, por decir que prácticamente ninguna, informa correctamente a sus feligreses sobre la sexualidad. Los líderes, muchos de ellos están totalmente incapacitados para hablarnos sobre sexualidad, porque a su vez ellos han vivido de sexualidades deformes, sexualidades mal practicadas, sexualidades que no han sido sanas.
ancianos o pastores que llevan vidas sexuales de insatisfacción. ¿Cómo nos van a hablar a nosotros del deleite que es la sexualidad? No solo este es el único caso del por qué hay desinformación, por muchos otros casos, pero esta desinformación está dañando a las iglesias porque la gente no estamos recibiendo la información que viene de la palabra de Dios. Todo lo aprendemos de los amigos o de la pornografía y hacia el interior de nuestras sexualidades estamos fracturando nuestros matrimonios y estamos provocando adulterios y estamos provocando a su vez que la siguiente generación de nuestros hijos no crezca con información sexual sana porque no hablamos con ellos de sexualidad, porque muchas de las veces no tenemos nada bueno que decirles, porque no hemos hecho cosas buenas con respecto a la sexualidad. Mis hermanos, me restaría solamente decirles, por favor, que entendamos algo. Hay mucho que hablar sobre sexualidad, muchísimo, pero el tema de hoy es solamente una pequeña introducción al tema de la sexualidad para cristianos. Por eso es que quisimos compartir con ustedes 10 ideas sobre la sexualidad a las cuales nuestro hermano Félix les va a dar una orientación bíblica. Pero antes de ello, y por anticipado, en pantalla lo pueden ver, por favor, acompáñennos en el próximo Zoom de Fe Mueve Montañas el día 6 de abril, donde estaremos hablándole a los matrimonios bajo el tema Las demandas de Dios para el esposo. Síguenos en Facebook, comparte tus dudas, síguenos también en WhatsApp, en cualquier red social. Invitamos a todos los matrimonios a que se conecten, inviten a otros matrimonios a que se conecten. ¿Qué le pide Dios a los esposos? ¿Qué es lo que Dios exige a los esposos que hagan con sus esposas? Lo aprenderemos en este Zoom. Así que mis hermanos, dejo de compartir pantalla para dejar el espacio a nuestro hermano Félix Frías y que le pueda dar respaldo bíblico a las ideas que les he compartido. Solo les recuerdo, tenemos un chat en esta transmisión donde pueden dejar cualquier pregunta o comentario para que nosotros al final de la exposición de nuestro hermano podamos responder. Dejo el espacio con el hermano Félix Frías y con la presentación de nuestro hermano que ya la estamos observando en pantalla. Hermano Félix. Buenas noches, mis amados hermanos. Miguel, estaba muy bueno esos 10 puntos de la sexualidad. Me encantaron. Mis hermanos, en esta noche me toca hablar de la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Quiero recalcarle que tenemos un link ahí en el chat en donde usted puede hacer cualquier pregunta. Ya escuchó la parte de nuestro hermano Miguel Montoro. Pues si tiene una pregunta, la puede poner ahí. Es anónima, no va a salir su nombre. Y mis hermanos, dentro de la posibilidad que Dios nos ha dado, vamos a responderla todos juntos al final. Mis hermanos, sexualidad. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. La mujer fue siempre parte del plan de Dios. No fue una casualidad. Dios en su sabiduría y perfección determinó que Jesucristo fuera nuestro Salvador y la única manera del plan de Dios ejecutarse era y fue a través de una mujer. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas quieren tomar este texto para usarlo como una referencia a que la creación había algo que era malo, porque Dios dice que no era bueno. Y necesariamente la expresión que no es bueno no significa que era malo, pues nada malo viene de Dios. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Solamente lo bueno viene de Dios. Incluso hay varios versículos que antes de Génesis 2:18 especifican que todo lo que Dios creó era bueno y exclusivamente después que crea la mujer dice que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, mis hermanos, la mujer no solamente complementa al hombre, sino que también completa la creación. La mujer tiene un propósito dentro de la creación y cuando miramos el plan de Dios en su totalidad, ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había destinado que Jesucristo fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, de la única manera que Cristo iba a ser nuestro Salvador era naciendo de una mujer, como lo dice la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, que Él nos daría señal
y que una virgen daría a luz un hijo y ese hijo se llamaría Emmanuel. Mis hermanos, yo quiero que veamos algunos conceptos de sexualidad que yo quiero que observemos. En primer lugar, aunque la Biblia no es un libro de sexo, contiene una teología completa de la sexualidad, la cual incluye los propósitos del sexo, las advertencias contra su mal uso y un bello trato de la intimidad física ideal. Y eso lo podemos ver en Cantar de los Cantares, pero segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí también está incluido la parte sexual, para corregir, para instruir. Así que mis hermanos, en la Biblia podemos encontrar enseñanza e instrucción para nuestra vida sexual. Como también, como nuestro hermano Miguel especificaba, la Biblia te da pautas, pone límites. Y ahí en Primera de Corintios 6:2 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ya Miguel había mencionado que la Biblia no especifica posiciones, no especifica ciertos actos, no especifica algunas cosas, pero en general sí te da un manual. La Biblia en general te muestra que la sexualidad viene de Dios, pero también te pone parámetros. Y es que tiene que ser algo que glorifique a Dios. Cuando usted lee Primera de Corintios 6:12, el tema de esa porción es hacer todo lo que glorifica a Dios. Y dice, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. No podemos dejar que la sexualidad nuestra quite o nuble el conocimiento que tenemos de su palabra. Si hay algo sexual que va en contra de la palabra de Dios, por lo tanto no sería bueno ya y sería malo. Y obviamente tomando en cuenta lo que se mencionó, que tenemos una influencia pornográfica del mundo y también de las cosas que nosotros vemos en la televisión y en cualquier otro medio. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dentro de lo sexual hay muchas cosas que podemos hacer. La pregunta es cuáles convienen tanto a mi esposa como a mí y cuáles no convienen. La Biblia dice, pero no todo edifica. Lo que estoy haciendo tiene que glorificar a Dios. Y cuando ya algo se convierte en perjudicial para mí, entonces no está edificando, no está glorificando a Dios y por lo tanto tenemos que rechazarlo. Mis hermanos, otro concepto número 2, Dios creó a hombres y mujeres como criaturas sexuales. Lo primero que dice Dios en Génesis 27, 1, 27 y 28 es que varón y hembra los creó. Por lo tanto, vemos dos criaturas que tienen diferentes sexos y que el propósito de eso era la procreación. Por lo tanto, el sexo debería considerarse un regalo divino de parte de un Dios bueno. Dios fue el que determinó que la creación llevara el sello de un hombre y de una mujer y que los dos juntos procrearan y fructificaran y se multiplicaran. Obviamente la procreación y la multiplicación solamente es posible a través de la sexualidad. Él diseñó el sexo para que un hombre y una mujer lo disfruten dentro del pacto matrimonial y su intención es que sea bueno, que sea excitante, que sea poderoso y que sea unificador. Mis hermanos, concepto número 3 de la sexualidad o del sexo. Fue idea de Dios crear personas tanto masculinas como femeninas y unirla por medio del sexo. Génesis 2:24 dice que los dos serían una sola carne. Tanto el hombre como la mujer son creados con el deseo sexual. Y aquí, mis hermanos, quiero especificar esto. El sexo está diseñado para proveer placer y satisfacción. En Cantares capítulo 4 versículo 10 podemos ver en donde tanto Salomón y la Sulamita se dicen y se alaban y se mencionan partes de su cuerpo que producen placer y que producen también satisfacción. Tanto el hombre como a la mujer se les ha dado el regalo de poder experimentar el placer y el disfrute dentro del matrimonio. Esto enriquece y profundiza la relación de amor de la pareja. Punto
número 4, mis hermanos, la Biblia considera la sexualidad como una parte inherente de la vida humana y la trata con respeto y cuidado. La Biblia enseña que el sexo dentro del matrimonio es bendito, mientras que el sexo fuera del matrimonio es inmoral. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como os conviene a santos. Debemos tener respeto, debemos entender nuestra posición delante de Dios, que aunque nos dio la capacidad de que disfrutemos el sexo, tenemos que hacerlo dentro de los parámetros que Él ha dado, obviamente dentro del matrimonio y también dentro de la santidad de nuestro Dios. Cuando ya algo se convierte en que no es santo, se convierte en pecado. Dice la Biblia en el punto número 5, toda relación sexual debe verse dentro del contexto del matrimonio. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios formó, o Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. El punto aquí que quiero resaltar es que fue Dios que le trajo al hombre la mujer. Fue Dios el que le trajo ya una mujer completa, madura, hecha, perfecta, para que el hombre la disfrutara. Por lo tanto, la sexualidad también tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. El cuerpo mismo te dice cuándo una mujer está preparada para el acto sexual. Por lo tanto, no podemos salir de esos parámetros y entender que ya Dios había diseñado un tiempo, había diseñado una manera, una forma, y también había dado leyes y había dado referencia para que entendamos cuál es el propósito de la sexualidad, que en ese tiempo y en este tiempo es procrear y también disfrutar. Número 6, el sexo dentro del matrimonio une a la pareja como una sola carne. Génesis 2:24 y Mateo 9:6 dice que ya no son dos, sino que son más bien uno. Esta unidad no solamente se limita a lo físico, mis hermanos, también en lo espiritual, también en lo emocional. La unidad aquí representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, representa la identidad, la sustancia de lo que es la Santa y bendita Trinidad, pero también representa a Cristo y la Iglesia y esa unidad indivisible que tiene el Señor Jesús por nosotros, por medio de su amor y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto solamente, mis hermanos, son algunos conceptos. Si alguien tiene una pregunta o si alguien tiene alguna inquietud, puede ir al chat y puede darle al link y hacer una pregunta por ahí, porque sé que los conceptos estoy yendo un poquito rápido por el tiempo. Mis hermanos, hay algo que yo quiero enfatizar aquí, y es Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este contexto, la palabra ayuda idónea se refiere a la mujer que acompaña a su esposo y le brinda apoyo para cumplir el propósito de Dios. Todo lo que estamos hablando está dentro del propósito de Dios. La mujer está dentro del propósito de Dios y el hecho de que ella fuera creada era para complementar lo que era la función del hombre y viceversa. Mis hermanos, la palabra Esel que ustedes ven aquí es una combinación de dos palabras hebreas que significa rescatar o salvar, pero la otra significa ser fuerte. Es decir, que el propósito de la mujer era que el hombre fuera mejor, era que el hombre fuera más fuerte, era que el hombre fuera más adecuado para cumplir el propósito de Dios. En la Biblia la palabra idóneo significa adecuado o apropiado para algo. Es decir, que el hombre, aunque estaba formado, aunque estaba haciendo una función con la creación, todavía el hombre no era apropiado porque no podía multiplicarse ni tampoco podía procrear. Adán se dio cuenta que todos los animales tenían una pareja, pero él no tenía una pareja. Pero también Dios se dio cuenta de eso y por eso le hizo una mujer. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero que ustedes vean esto desde el punto de vista de Dios, en donde encontré un detalle que la palabra ser se menciona 21 veces en la Biblia, pero de las 21, 14 es Dios viniendo a actuar a favor de el hombre, de la humanidad, del pueblo de Israel.
Y por lo tanto vemos a Dios aquí que interviene y él mismo diseña, él mismo prepara las condiciones para que la mujer fuese el complemento perfecto para que el hombre y la mujer se convirtieran en una sola carne. Mis hermanos, ¿por qué cuando la mujer se convierte en la ayuda idónea de Dios, el hombre es mejor? Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo quien lo levante. ¿Por qué es más fuerte? Porque dos, cordón de tres dobleces dice que no se rompe fácilmente. En la unidad, decimos popularmente, está la fuerza. La mujer es la ayuda idónea. La mujer complementa al hombre, completa la creación. Y podemos ver en Primera de Corintios 11, del 8 al 9, que dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Tanto el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita del hombre. Y mira lo que dice el versículo 12 de Primera de Corintios capítulo 11, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero miren lo más importante, pero todo procede de Dios. La mujer, el hombre, la creación, una sola carne, todo estaba dentro del plan divino, porque por medio de ese plan se va a reflejar lo que es la imagen de Dios. Y nosotros somos parte de esa imagen. En el texto de Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 20, yo quiero que leamos para hacer una introducción a algo que quiero decir de la sexualidad. La Biblia dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Miren, si leemos esta porción, mis hermanos, podemos darnos cuenta de la sexualidad, del propósito de la sexualidad, pero también de lo que la sexualidad representa para Dios y para nosotros. Primero, las palabras que utiliza el proverbista es en singular, refiriéndose a un hombre el cual tiene una mujer exclusivamente. Y por eso él le dice, bebe el agua de tu misma cisterna, hablando de propiedad, hablando de exclusividad. La cisterna es mía y es exclusiva. Y los raudales de tu propio pozo, refiriéndose a un pozo en singular. El hombre fue diseñado para que tenga una mujer. Una sola carne aplica solamente en el concepto de un hombre y de una mujer, no de un hombre y de muchas mujeres, ni de muchas mujeres y un hombre. Dios diseñó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer, y los dos se unirían en una sola carne. La pregunta que hace el proverbista, ¿se derramarán tus fuentes por las calles? No tiene propósito el que tú dentro del matrimonio busque otra mujer, porque Dios te dio un pozo y el pozo habla de suficiencia. El pozo habla de que ahí hay una fuente en donde tú siempre podrás encontrar lo que tú necesitas. Y la pregunta es, ¿y tus corrientes de agua por las plazas? ¿Por qué vas a derramarlas si tú tienes tu propio pozo? Sin embargo, el proverbista dice, sean para ti solo. Dios lo diseñó para que sean para ti, exclusivo, y no para los extraños contigo. Dios bendice el matrimonio, sea bendito tu manantial, un pozo. Y dice, alégrate con la mujer de tu juventud, refiriéndose al placer, refiriéndose a la satisfacción que encontramos el hombre en la mujer, lo que debe encontrar, y la mujer en el hombre, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, mis hermanos, y en su amor recréate siempre. La mujer es suficiente, la mujer es completa
Y una mujer es lo único que necesita un hombre, porque en esa mujer Dios ha depositado todo lo que tú necesitas. Por eso ella es una ayuda idónea, por eso ella te completa, por eso ella es tu complemento, por eso ella es adecuada, porque solamente Dios determinó que tuviéramos una mujer. Y en su amor recréate siempre, mis hermanos. Pregunta, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Así que, mis hermanos, yo quiero que veamos ahora un versículo del Nuevo Testamento en el cual Pablo manda al hombre y a la mujer a que ellos sean responsables con su sexualidad. Primera de Corintios 7, del 3 al 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo busqué varias versiones para que lo entendamos mejor. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. La conclusión de esa versión es que el sexo es una necesidad fisiológica y debe ser satisfecha. Me llama la atención que aquí dice que la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo, hablando de algo voluntario, hablando de algo que viene como resultado del amor, que viene como resultado del conocimiento que tenemos de Dios y de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de amar a nuestras esposas o de que el marido ame a su mujer. Otra versión dice, la Nueva Biblia Viva, el hombre debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa y lo mismo la esposa respecto de su esposo. La mujer no tiene derecho sobre su cuerpo porque este le pertenece a su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, pues este o pues le pertenece a su esposa. Y la conclusión es, el sexo es una responsabilidad, mis hermanos. Es un mandamiento, es un deber. Tenemos la obligación delante de Dios de cumplir con el derecho conyugal. El esposo tiene la obligación de satisfacer a su esposa y también la mujer tiene la obligación de satisfacer a su esposo. Palabra de Dios para todos. Primera de Corintios 7, del 3 al 4. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Mis hermanos, el sexo no se limita al coito o a la penetración. La sexualidad abarca el área emocional y espiritual y tenemos que tener eso pendiente. Dios diseñó la sexualidad para disfrutarla en exclusividad, no compartida. Dios le trajo al hombre una mujer. Y la razón por la que estos tres puntos son importantes, mis hermanos, porque el mismo apóstol Pablo decía que él quería evitar las fornicaciones. Ese era el problema en el cual Pablo quería evitar. Cuando nosotros descuidamos a nuestras esposas, cuando el esposo descuida a su esposa, van a venir los problemas, mis hermanos. Estamos abriéndole una puerta al diablo, estamos abriéndole una puerta al enemigo para que tome ventaja de nuestras debilidades y podemos nosotros influir a el adulterio, a la fornicación. Pablo especifica, y la palabra fornicación que él utiliza aquí es la palabra pornea en el griego, que es una palabra que hace referencia a todo acto sexual fuera del matrimonio. Pornografía, masturbación, estamos hablando de relaciones extramatrimoniales, estamos hablando de cualquier tipo de cosa que usted haga que esté fuera de los reglamentos y dentro de lo que es las cosas sexuales, dentro de la palabra de Dios o dentro de lo que nosotros como cristianos entendemos que es lo correcto según la Biblia. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios para concedernos el regalo del sexo? En primer lugar, conocimiento. Génesis 4:1, y Adán conoció a Eva y tuvo a Caín. Mis hermanos, otro propósito de Dios es, o del sexo, unidad íntima. Génesis 2:24, y los dos serán una sola carne. Esta intimidad se expresa en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el hombre debe satisfacer a su esposa en todo. La mujer tiene muchas necesidades, no solamente sexuales. De la misma manera, el hombre también. El problema es que el hombre solamente se enfoca en una cosa, pero lo importante es que los dos estén satisfechos. Cuando los dos están satisfechos, estamos glorificando
a Dios. Otro propósito, regalo del sexo, es consuelo, mis hermanos, fortaleza. Estamos hablando de la parte emocional. El regalo más grande también, procreación. Otro, placer, gozo, pero también el sexo funciona como un camino o una herramienta para prevenir tentaciones extramatrimoniales. Porque cuando su esposo está satisfecho, él no va a mirar a otra mujer, porque él tiene su pozo, él tiene su fuente que está llena, que está ahí disponible y en ella se va a recrear y se va a satisfacer. Mis hermanos, responsabilidades sexuales de la pareja según la Biblia. Mandamientos de Dios para el marido. El marido debe encontrar la satisfacción en su mujer. El marido debe encontrar el gozo en su mujer. El marido debe preocuparse de satisfacer las necesidades específicas de su mujer. Mandamientos de Dios para la mujer. Debe estar sexualmente disponible para su marido. Debe prepararse para cautivar el corazón de su marido. Debe mostrar interés sexual en su marido y debe ser sensible a las necesidades específicas masculinas. Mis hermanos, estos conceptos nos ayudarán, si los aplicamos, a tener una mejor relación sexual. Quiero concluir con un versículo en Hebreos 13:4 que dice, honroso sea en todos los matrimonios y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis hermanos, yo quiero que entendamos por medio de esta exposición que tenemos que darle cuenta a Dios por nuestra sexualidad y que por lo tanto Dios no demanda de que nosotros seamos santos como Él es santo. Dentro de la santidad está la sexualidad y nuestra sexualidad debe ser orientada y debe ser llevada a los pies del Señor. Tenemos que tomar en cuenta que estamos reflejando a Cristo y a la iglesia. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros, mis hermanos, cuando estamos con nuestras esposas, lo que hacemos, lo hacemos y Dios nos está mirando. Por eso dice que a los fornicarios y a los adultos los juzgará Dios. Hay muchas cosas que hacemos en donde nuestras esposas no saben o viceversa. Pero lo importante es que lo que hagamos entendamos que Dios está consciente y que lo hagamos para la gloria y para la honra del Señor. Ojalá que estos conceptos nos ayuden, en primer lugar, a disfrutar nuestra sexualidad. En segundo lugar, que nos ayuden a glorificar a Dios por medio de nuestra sexualidad. Y en tercer lugar, que nos ayuden a motivarnos como esposa y como esposo a hacer las cosas debajo de la sombrilla de la santidad, porque ese es el propósito del creyente, que en todo lo que hagamos reflejemos la imagen del Señor. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Félix por poder darnos ese respaldo bíblico a estas 10 ideas sobre la sexualidad que hoy les hemos compartido. Mis hermanos, antes de poder charlar sobre la o las preguntas que tengamos disponibles de parte de ustedes, quisiera volver a recalcar un detalle que mencioné durante mi participación. Lo que ustedes acaban de escuchar es una introducción al tema de la sexualidad para cristianos, una introducción, porque es muy posible que a la hora de estar escuchando nuestros comentarios, muchos hayan sentido que faltó hacer precisión sobre algo muy específico, pero les puedo decir que eso viene en los siguientes temas. En este momento, yo tengo aquí a la vista lo que es el temario del manual Sexualidad para Cristianos. Y hoy vimos lo que vendría a ser el primer tema, conceptos sobre sexualidad. Pero escuchen, estos son los temas que vienen. La sexualidad antes y después de Adán. Tema número 2. Cómo el pecado afectó la sexualidad. Tema número 3. Cómo es el proceso de formación de sexualidad, donde hablaremos de identificación de género, experimentación de placer, formación de la identidad sexual y lo que puede causar una mala formación sexual. Después viene un tema 4 que se llama sexualidad y pornografía, donde hablaremos de 3 temas.
el significado de la palabra pornografía, por qué es tan popular la pornografía y las mentiras de la pornografía. Después hablaremos en el tema 5 de las diferencias sexuales del hombre y de la mujer. Hablaremos de órganos genitales y órganos sexuales, de zonas erógenas y de curvas de respuesta sexual. Después tendremos un tema 6, cómo perciben el placer hombres y mujeres. Y hablaremos de las condiciones para sentir placer sexual, la importancia de la estimulación previa. Después tendremos, mis hermanos, un tema que se llama la relación sexual satisfactoria, dos temas que nos hablarán de prácticas sexuales que se viven entre parejas cristianas que hemos conocido como consejeros y que queremos traerlos ante ustedes para que los analicemos juntos. Y finalmente un décimo tema que se llama cómo mantener la pureza. Así que en una expresión que conocemos mucho los latinos, ustedes se pueden dar cuenta que con este tema recién estamos calentando motores. Así que, para concluir, mis hermanos, quisiera yo compartir con ustedes para que puedan visualizar en pantalla cuál es la pregunta que nos está siendo planteada por quienes han tenido el gusto de querernos acompañar a través de la página donde se hacen preguntas anónimas, que en este momento la estoy refrescando y voy a leer la única pregunta que había para poder abreviar un poco más el tiempo en lugar de mostrárselas. Pero en este momento tenemos una pregunta anónima que voy a leerla para dar una primera respuesta y después permitir que mi hermano Félix pueda completar con algún comentario y si no existe alguna otra en el chat de nuestra transmisión o en nuestra parte de preguntas anónimas, simplemente concluir con una oración y con la invitación de que nos acompañen en el siguiente Zoom de Fe Mueve Montañas. La pregunta, hermanos, hago la lectura, dice así. ¿Por qué nuestras iglesias no dan consejería sexual antes del matrimonio? ¿Por qué nuestras iglesias no dan consejería sexual antes del matrimonio? Bien, mis hermanos, respondiendo a la pregunta, lo primero que yo les diría es que puede haber varios factores que provocan que las iglesias no atiendan la consejería sexual antes del matrimonio. Pero que nos quede claro, la necesidad de consejería sexual no es solamente antes del matrimonio, también es durante el proceso del primer año matrimonial y después del año matrimonial. La consejería sexual es algo que necesitamos constantemente porque la sexualidad es algo que va evolucionando conforme evoluciona la relación de pareja. Las prácticas sexuales y las necesidades sexuales no son las mismas de una pareja en los años 20, que en los 30, que en los 40, que en los 50, que en los 60. Entonces tiene que haber una consejería constante que permita ubicar la realidad sexual de cada pareja y cómo enfrentarla. Ahora, respondamos la pregunta de mi parte. ¿Por qué las iglesias no dan consejería sexual prematrimonial? Uno, porque quienes dirigen las iglesias no están capacitados para dar consejería sexual. No se han tomado la molestia de prepararse, no se han tomado la molestia de buscar información bíblica que les permita a ellos entender cómo mira Dios la sexualidad. Y eso me lleva a una segunda causa. Dos, porque las personas que deberían dar consejería sexual en lugar de estar guiados aquí por la palabra de Dios para ir a la consejería sexual, siguen aquí en su mente, permitiendo que prevalezcan sus ideas carnales con las que fueron formados y no permiten que la voz de Dios les ayude a ser buenos consejeros. Se van a sorprender porque muchos casos de consejería sexual o para ser más precisos de consejería que tiene que ver con género hombre y mujer, que a mí me ha tocado enfrentar, es con respecto a mujeres que dentro de los límites de cada congregación quieren servir
y se topan con ancianos o pastores machistas que desde niños los educaron para que su palabra fuera una ley y no resisten que la mujer busque su realización sexual dentro de los límites que Dios le marca. Entonces ya tenemos ahí dos serios problemas. Y un tercero con el que yo concluiría, porque aquellos que deberían dar consejería sexual han vivido sexualidades tan deficientes que no tienen la capacidad de ver más allá de las propias experiencias que ellos han vivido y prefieren que la cultura sea la que tome control de sus pensamientos y sobre esa visión quieren aconsejar. Les pongo un ejemplo para dejarlos reflexionando y le dejo el espacio a mi hermano Félix si algo quiere agregar como respuesta. Les dejo un ejemplo muy común e incluso hasta simpático para que se den cuenta lo infectados, creo que es una buena palabra que lo ilustra, que estamos en nuestra mente de la cultura al hablar de sexualidad. Por ejemplo, si hoy en la actualidad un varón tiene diversas experiencias sexuales, alguna gente incluso lo llega a mirar como necesario. Si un varón en la intimidad del matrimonio le dice a la esposa, me gustaría que hiciéramos esto, está bien. El varón quiere disfrutar, el varón quiere sentirse bien, el varón quiere que la esposa se sienta bien, el varón quiere sentirse cómodo con algo que quiere hacer. Pero si la esposa le dice al varón, oye, ¿por qué no hacemos esto? No. ¿Dónde lo aprendió? ¿Por qué tiene esas ideas? ¿Quién se las metió? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Es que acaso ya hiciste cosas que nadie sabe? ¿Se dan cuenta lo fácil que es que la cultura dañe nuestra visión bíblica de la sexualidad? Así que yo veo estos tres motivos del por qué, tristemente, no se da consejería sexual prematrimonial. Concluiría yo diciéndoles, ahora que Fe Mueve Montañas está proveyendo esta herramienta bíblica para tal efecto, háganse del manual de consejería, Sexualidad para Cristianos y compártansela, envíenselo a las personas que están en proceso de matrimonio o envíenselo incluso a personas casadas para que juntos estudien el material y aprendan más. Hermano Félix. Sí, básicamente, Miguel Ángel, de lo que tú mencionaste, yo hice aquí varias notas: ignorancia de los líderes, que ya tú lo explicaste, escasez de consejeros matrimoniales, que eso es algo que estamos llenos, los tabúes que existen de la sexualidad dentro de la iglesia, pero quiero hablar de la percepción errónea del sexo que hay dentro de la iglesia. Es decir, el sexo lo vemos como algo malo, cuando en la Biblia Dios lo muestra como algo bueno. Y si Dios fue que lo creó, tenemos que tomar en cuenta que Él lo creó con un diseño y con un propósito. Y que si lo estudiamos en la Biblia y si lo vemos, nos daremos cuenta que fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que sintió la necesidad de que el hombre fuera sexual. Él lo creó así. Y para eso nos dio pautas que se ven claramente en la Biblia, y obviamente yo veo otra cosa, y es que vemos la sexualidad como algo carnal y no lo vemos como algo también que es espiritual. Solamente nos enfocamos en la parte del sexo, pero no nos enfocamos en la unión mística que hay ahí entre el hombre y la mujer. Una sola carne no solamente se refiere al coito, no se refiere solamente a la penetración, va más allá. Hay una responsabilidad de reflejar la imagen de Jesucristo y de la iglesia. Hay una responsabilidad de que entendamos que de la misma manera que Cristo ama a la iglesia, así mismo yo debo amar a mi esposa, y que hay una correlación en la cual yo como cristiano debo aplicar ese concepto espiritual y que se refleje en mi vida carnal, en lo sexual y en lo emocional. Entonces creo que es claro que tenemos varias deficiencias en eso, y yo diría como líder y también tú que lo único que tenemos que hacer es orar y tratar de cambiar eso en el futuro. Yo mismo en mi iglesia soy muy abierto con lo sexual porque queremos ser espiritual en cuanto a este tema, ignorando que nuestros niños, mi hija de menor tiene 5 años, ya le están hablando de sexualidad en la escuela. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo le hable a tus hijos de sexualidad? ¿Cómo es posible que en la escuela le hablen de sexualidad y nosotros en la iglesia queremos decir que no y no queremos hablar del tema? Cuando ya una joven de 12 años, una joven de 13 años conoce más de sexualidad de lo que el mundo está vendiendo por películas, por Disney, por juegos, por todo, bombardeándote con la sexualidad.
Sin embargo, la iglesia quiere ser demasiado espiritual y no hablar de sexo. Creo que estamos fallando en ese concepto y que tenemos que cambiarlo. Hay una pregunta, Miguel, en el chat. ¿La tienes a la vista, mi hermano, para que puedas Sí, leerla? sí, yo la tengo. La pregunta dice, ¿qué pasa cuando la mujer dice que ella es dueña de su cuerpo? ¿Qué pasa cuando la mujer o una mujer en este caso dice que ella es dueña de su cuerpo? Bien. Yo respondería dando una primera respuesta a lo que se nos plantea en el chat. ¿Qué pasa? La pregunta dice, ¿qué pasa cuando una mujer dice que es dueña de su cuerpo? Mi respuesta es, ¿qué está pasando? Uno, la mujer que lo dice tiene un profundo desconocimiento bíblico. Y segundo, la mujer que lo dice es una mujer que está profundamente invadida de egocentrismo. O sea, la mujer se siente dueña de su cuerpo cuando bíblicamente nosotros lo sabemos, el dueño de su cuerpo es su marido y el dueño del cuerpo de su marido es ella. Estamos en presencia de una mujer egoísta que no quiere compartir. Se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice Génesis capítulo 2. El matrimonio, lo que incluye el área sexual del matrimonio, es un 50-50. Y ahí es a donde hay muchos problemas que se verán en los siguientes temas, porque hay mujeres como la mujer que se nos plantea en el chat, que solamente está queriendo dar el 30 o el 20 para egocéntricamente solamente tener dominio, control y placer ella misma, y no está dispuesta a dar el otro 30 que le falta. Del otro lado, entonces, habrá un esposo insatisfecho, inconforme, molesto, que va a la iglesia, que no adora a Dios como debe y que está desgastando su relación y que usará cualquier pretexto para entrar en conflicto con una mujer de la que no está recibiendo la sexualidad que debería recibir. Pero todo esto, créanme, hermanos, va a estar bien detallado en los siguientes temas sobre sexualidad. Pero en mi respuesta, eso es lo que está pasando. Hermano Félix, si algo quieres agregar. No, que básicamente ya hablamos de Primera de Corintios capítulo 7 versículos 3 y 4. La razón por la que Pablo escribe este texto aquí era porque había muchas fornicaciones allá en la iglesia de Corinto. Y él dice, yo estoy tratando de evitar eso. Cuando una mujer se comporta de esa manera y dice eso y piensa así, lo que le está abriendo una puerta al enemigo para que haya adulterio en su matrimonio. Pero no tan solo eso, ella está yendo en contra totalmente de la voluntad del Señor que por medio del apóstol Pablo escribió y ahí determinó que los dos deben satisfacerse mutuamente. De la misma manera que ella, ahí el concepto de que que tu esposo es dueño de tu cuerpo y que tú eres dueña de mi cuerpo, es que no haya, como tú dijiste, egocentrismo, es que no haya ahí una autosatisfacción, sino que la satisfacción mía depende de mi esposa y la satisfacción de mi esposa depende de mí. Ahí es que viene el concepto de la intimidad. Ahí es que viene el concepto de la sola carne. El placer está dividido. Todo, ¿sabe? Todo va a depender de los dos. El conocimiento, la unidad íntima, el consuelo, la procreación, el gozo, el placer e incluso la prevención de la tentación. Por lo tanto, cuando una persona actúa así, está yendo en contra de todas esas cosas que son parte del propósito de Dios. Y añadiendo a esto, también podría darse el caso de que la mujer esté reteniendo la actividad sexual porque está experimentando una sexualidad insatisfactoria, algo que es muy común en el mundo cristiano. Como consejero sexual cristiano, a mí me ha tocado hablar con mujeres que dicen, el hombre llega conmigo como si fuera simplemente a evacuar, se voltea, se duerme y no le importo como persona emocional y no le importa mi placer. Ese es otro caso también, para lo cual, mis amados hermanos, pediría yo su paciencia, porque todo eso se atenderá en los temas siguientes. Ya no tenemos por delante ninguna pregunta en el espacio de preguntas anónimas, así que solo me restaría, hermanos, a nombre de Fe Mueve Montañas, agradecer su participación, pedirles que me acompañen a una oración, luego de lo cual cerraremos charla y transmisión y dejaremos un espacio para que abramos micrófonos y podamos saludarnos. Recuerden, el primer
sábado del mes de abril. Les esperamos en punto de las 7 de la noche, hora este del centro de México, 6 de la tarde, hora del centro de México, donde estaremos viendo un tema para matrimonios, demandas de Dios para el esposo. Y dejo claro, no tiene nada que ver con sexualidad. Es visto desde una manera totalmente bíblica, porque a lo largo del año Fe Mueve Montañas atiende 4 temas especiales para matrimonios. Así que, mis hermanos, les esperamos en WhatsApp, en Facebook somos Fe Mueve Ministerio, y también recuerden que a través de WhatsApp los podemos agregar al grupo del ministerio, hacerles llegar el manual de sexualidad para cristianos para que lo tengan a la disposición. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Acompáñenme para que en una palabra de oración a todos los aquí presentes el Señor tenga bien bendecirnos con el uso y la experimentación correcta de nuestra sexualidad. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios nuestro, en oración y en comunión a través, Señor, del espacio virtual que nos brinda Internet, pedimos una bendición especial para todas las familias, matrimonios y hogares representados en la transmisión en vivo que hemos tenido, pero también por anticipado oramos por la sexualidad de hogares y matrimonios que en lo posterior escucharán y verán en los distintos ámbitos de redes sociales este video. Ayúdanos a entender, Señor, algo que se nos ha dicho de una manera no clara, clarísima. Señor, tú nos hiciste seres sexuales y nos diste nuestra sexualidad para que sea parte de las cosas que nosotros debemos vivir y experimentar. Diseñaste la sexualidad con un propósito que ciertamente el pecado corrompió, algo que veremos en el siguiente tema sobre sexualidad, pero su propósito no ha cambiado. Ayúdanos, Señor, a usar la sexualidad para el propósito correcto y que a lo largo de este tema nos haya quedado claro que hay varias ideas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos ya que empezar a pensar diferente y sobre todo a actuar distinto para honrarte a ti. Bendícenos y ayúdanos en este sentido. Bendice nuestros hogares. Con gratitud, entregamos a ti los resultados de esta charla para que tú los lleves hasta donde sea tu voluntad, pero todos los pongamos por obra. Esta oración la elevamos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.